No fue una explosión. No hubo gritos. Solo un clic. Un simple clic. La notificación parpadeó en la esquina de la pantalla mientras revisaba unos informes. Era martes, el cielo estaba limpio, y desde mi despacho con vista al mar, el Mediterráneo parecía un cuadro inmóvil. Tenía todo bajo control. Eso creía. Soy Jesús, y esta es mi historia de renacimiento y transformación a través del estoicismo. Abrí el correo sin sospechar nada. Un asunto breve, actualización de inversión. 5 líneas de texto. 5 frases que descosieron lo que había tardado años en construir. El fondo retiraba su respaldo. No seguirían adelante. Cierre inmediato de operaciones. Sin llamadas previas, sin reuniones. Solo el frío lenguaje corporativo que te arranca el alma en silencio. Me quedé quieto, no por serenidad, sino porque mi cuerpo no supo cómo reaccionar. La pantalla seguía encendida. El cursor parpadeaba, como burlándose de mí. Todo el peso de mi imperio. Mi nombre, mi prestigio, mis discursos sobre liderazgo, se hizo trizas en menos de un minuto. Sentí que el aire se hacía más denso. No respiraba, tragaba angustia. Pensé en los empleados, en los socios, en los medios. Pensé en Susana. Ella me había advertido muchas veces, no con reproches, sino con esa calma suya que yo solía confundir con debilidad. Me decía que estaba perdiendo algo más valioso que el negocio a mí mismo. Pero yo estaba demasiado ocupado con cifras, con reuniones, con aplausos ajenos. Ahora todo eso era humo. Miré mis manos. Temblaban. Yo, que hablaba con firmeza en auditorios, ahora no podía ni sostener el teléfono. Ni siquiera podía llamar a nadie. ¿Qué se dice cuando todo se cae y no tienes una sola excusa? Recuerdo haberme levantado y caminar hasta el ventanal. El mar seguía ahí, azul, calmo, indiferente. Mientras tanto, mi mundo se agrietaba desde dentro. No era solo el colapso de una empresa, era la demolición de una identidad. Me había definido por mis logros, por el poder que irradiaba, por el respeto que infundía, por la vida que otros envidiaban. Y de golpe, nada. El silencio de la sala me envolvía. El ruido que más dolía era el que no existía, el de los teclados detenidos, las puertas sin abrirse, los teléfonos sin sonar. Había vida afuera, pero yo ya no formaba parte de ella. No solo perdí dinero, perdí el papel que interpretaba cada día. Perdí la mirada altiva frente al espejo. Perdí la certeza de quién era. No lloré, aún no, pero algo se quebró tan hondo que supe, con una lucidez dolorosa, que ya nada volvería a ser igual. Los primeros días después del colapso fueron una niebla densa. No comía, no dormía, no hablaba. Solo existía. Me movía por inercia, con una rigidez que ni yo reconocía. Lo que más me atormentaba no era la caída en sí, era el eco, el murmullo sordo del mundo mirando, opinando, comparando. Fracasé, y lo hice en público. El fracaso privado duele, pero el fracaso expuesto te quema la piel. A mí me devoraba por dentro. Los mensajes empezaron a llegar, algunos con cortesía forzada, otros con compasión hipócrita. Peor aún eran los que no llegaban. El silencio de quienes solían buscarme era ensordecedor. Como si la gente no supiera cómo hablarle a un hombre que ha dejado de ser alguien. En las reuniones a las que aún asistía por compromiso, sentía cómo las miradas me atravesaban. No decían nada, pero lo pensaban todo. Ese es Jesús, el que cayó. Ya no era el empresario brillante ni el referente en innovación. Era el ejemplo de lo que puede salir mal. El caso que nadie quería ser. Me convertí en una advertencia con piernas. Y entonces estuvo Susana. A ella no tuve que explicarle nada. Lo supo todo con solo mirarme. Convivimos en el mismo espacio, como dos desconocidos atrapados en un recuerdo. Una noche, mientras yo fingía revisar unos papeles que ya no importaban, se sentó frente a mí. No lloraba, no gritaba. Sus ojos tenían esa calma rota que solo precede a una despedida real. Me dijo que necesitaba espacio, claridad, que durante años me había intentado alcanzar, pero yo siempre estaba demasiado ocupado corriendo detrás de una validación que no venía de ella, ni de mí. Y se fue, sin portazo, sin dramatismo, solo con la dignidad que da el cansancio de quien ha esperado demasiado. Verla marcharse fue más duro que cualquier pérdida financiera, porque entendí, en ese instante, que no solo había fracasado en los negocios, sino también como pareja, como compañero, como hombre. Entonces me aislé, cerré las cortinas del piso, no respondí a llamadas, dejé de ver a mis padres,
a mis amigos. Cada rostro era un espejo que me devolvía la imagen de lo que ya no era. Tenía miedo de salir a la calle y encontrarme con alguien que me reconociera. Miedo a la compasión, a los ánimos que no pedí, a los consejos vacíos de quienes jamás estuvieron en mi lugar. Me odiaba por no haber visto las señales, por haber confundido el reconocimiento con valor, por haber creído que mientras todo se viera perfecto por fuera, lo de dentro se sostendría solo. Mi ego herido clamaba por venganza contra los inversores, contra el mercado, contra todos. Pero en el fondo sabía que la rabia era solo una máscara. Lo que sentía era vergüenza, pura, paralizante, corrosiva. Quería desaparecer, que nadie supiera más de mí, borrar mi nombre de internet, de las memorias de los otros, volverme invisible hasta que pudiera, con suerte, volver a ser alguien. Pero no sabía quién. No necesitaba que nadie me señalara con el dedo. Yo mismo lo hacía. Cada día, cada noche. Me convertí en mi propio verdugo, en el juez más despiadado, en el crítico más ácido. No hacía falta que el mundo me humillara, ya lo estaba haciendo yo. Y lo hacía con una precisión quirúrgica. Permanecía horas en el sofá, con la mirada fija en un punto que ni siquiera existía. Las persianas bajadas, el aire viciado, el silencio cargado. No tenía hambre. No tenía sueño, no tenía ganas, solo tenía esa voz que me decía que lo merecía, que siempre fui un fraude, que lo que construí no fue fruto del talento, sino de la suerte, que solo era cuestión de tiempo para que todo se viniera abajo. ¿De verdad creíste que eras especial? Me repetía. ¿Quién te crees que eres? Me insistía. La voz no gritaba, susurraba, y eso la hacía más letal. No necesitaba volumen para destruirme, bastaba con su constancia, con su veneno lento. Me torturaba con recuerdos, con decisiones mal tomadas, con señales ignoradas, con cada palabra que no dije, con cada promesa que no cumplí. Me mostraba, una y otra vez, escenas de lo que fue y lo que ya no sería. No dormía. El insomnio no era una consecuencia del estrés, era su forma de alimentarse. Las noches eran infinitas, con el techo como única compañía. Me revolvía en la cama como si pudiera huir de mí mismo, pero no había escapatoria. Donde fuera que mirara, ahí estaba yo. Y conmigo, esa voz. Susana ya no estaba, y aunque su ausencia era un agujero que dolía, lo que más pesaba era que ahora ya no tenía testigos. Nadie que atestiguara mis gestos vacíos, nadie que disfrazara mi ruina. Podía hundirme sin distracciones. Empecé a evitar los espejos, no porque no me reconociera, sino porque lo hacía demasiado. Y lo que veía era intolerable: un rostro con barba crecida, ojos hundidos, expresión perdida. Era la cara del fracaso. Y lo peor, seguía respirando, como si la vida se empeñara en recordarme que no me había ido del todo, que aún quedaba tiempo para arrastrarme un poco más. Mis pensamientos se volvieron oscuros, obsesivos. Me preguntaba si tenía sentido continuar. Sí, después de perderlo todo, aún quedaba algo que reconstruir. Me sentía contaminado, inútil, manchado. Una versión rota de lo que una vez fui. No encendía el móvil. Temía ver notificaciones. Temía no ver ninguna. Cada hora que pasaba encerrado en aquel piso de lujo era un recordatorio cruel de la contradicción en la que vivía, rodeado de confort, completamente vacío por dentro. Las cosas seguían en su sitio: el sofá italiano, el proyector, los vinos caros. Todo seguía igual excepto yo. Había construido esa vida como un monumento a lo que creía ser. Y ahora, cada objeto era un testigo incómodo de mi caída. Las paredes hablaban. O, mejor dicho, repetían las palabras que yo no podía dejar de oír: fracasaste, defraudaste, mereces esta soledad. Y me lo creía. Me miraba con asco. ¿Cómo llegaste hasta aquí, Jesús? ¿Cómo pudiste ser tan ciego, tan arrogante? La voz no solo me juzgaba por el fracaso profesional. Me acusaba de no haber amado bien, de haber perdido a Susana, de haber descuidado lo que realmente importaba, de haber sido débil, disfrazado de fuerte. No necesitaba ayuda. Eso pensaba. No porque no la necesitara, sino porque no me creía digno de recibirla. ¿Quién querría ayudar a alguien como yo? La voz decía que ya no había redención, que este era el castigo merecido, y que lo único decente que podía hacer era desaparecer de la memoria de los demás. Pero no lo hice. No por valentía, no por esperanza, solo por inercia, por esa fuerza extraña que te mantiene vivo incluso cuando no sabes por qué. Y fue en ese abismo, justo cuando la oscuridad era más espesa,
que ocurrió algo inesperado. Una grieta, un encuentro. Pero eso vendría después. Lo vi en las noticias. Una de esas mañanas en las que finges que todo está bien encendiendo la televisión solo para sentir que el mundo sigue girando sin ti. Ahí estaba el Mark, sonriendo, recibiendo aplausos, presentando su nueva startup como si fuera la salvación del mercado digital europeo. Mientras él hablaba con convicción sobre innovación, liderazgo y futuro, yo estaba en pijama, sin duchar, sosteniendo una taza de café frío como si fuera lo único que me anclaba a la realidad. Mark, mi competidor de siempre, ese tipo que caminaba como si el mundo le debiera algo, el que nunca disimuló su ambición ni su desprecio hacia mí. Había algo en su forma de hablar que me irritaba, esa confianza arrogante, esa sonrisa que parecía una burla permanente. Pero esta vez no era solo irritación, era otra cosa, era rabia, envidia, odio. Cada palabra suya se sentía como un dardo dirigido a mi pecho. No porque hablara de mí. Jamás me mencionó. Sino porque no necesitaba hacerlo. Su éxito gritaba lo que yo intentaba callar, que mientras él ascendía, yo me hundía. Empecé a espiar su LinkedIn, su Instagram, las entrevistas en YouTube. Lo hacía sin querer, casi como un reflejo, como quien se rasca una herida sabiendo que solo va a doler más. Y dolía. Compararme con él se volvió una rutina tóxica. Yo no veía sus logros, solo veía mis fracasos reflejados en ellos. Cada logro suyo era una confirmación de mi caída. Cada aplauso que recibía sonaba como un juicio contra mí. Lo despreciaba, pero, en el fondo, lo admiraba, y eso me destruía. ¿Y si él era mejor? ¿Y si siempre lo fue? ¿Y si solo yo creí alguna vez estar a su altura? Mi identidad, antes tan clara, empezó a diluirse. ¿Quién era yo sin esa empresa? ¿Sin Susana? ¿Sin el respeto del mercado? Me había definido a través de lo que construí. Y ahora solo quedaba ruina. Mark era mi espejo distorsionado. No porque reflejara quién era yo, sino quién creía que debía ser. Y ese reflejo no me daba tregua. La comparación constante me robó la poca dignidad que me quedaba. No podía ver el éxito de nadie sin sentirme un fracaso. Incluso los logros de amigos cercanos se volvían puñales. Ya no sabía alegrarme por nadie. Todo era competencia. Todo era amenaza. Y lo peor, sentía que no podía contárselo a nadie, porque admitirlo sería confirmar mi derrota. Así que me callaba. Me tragaba ese veneno en silencio y cada trago me hacía más pequeño. Miraba mis manos vacías. Recordaba los días en que firmaba contratos, en que decidía el rumbo de un equipo, en que Susana me miraba con orgullo. Ahora solo me quedaban los recuerdos. Y la mirada vacía del reflejo en los ventanales del salón. No era solo que Mark estuviera ganando. Era que yo sentía que ya no existía. Que mi valor se había ido con mi título de CEO, con la admiración de los demás, con el éxito visible. Había perdido algo más que una empresa. Había perdido mi centro. Y en su lugar, solo quedaba esa sombra pegajosa llamada comparación. Esa que no te deja dormir. Esa que convierte cada logro ajeno en una amenaza personal. Esa que te convence de que nunca serás suficiente. Pero, aún no lo sabía, era justo en esa grieta donde empezaría a entrar una luz distinta. Aunque, en ese momento, todo seguía oscuro. Yo estaba detenido, en pausa, me había desconectado del mundo como un interruptor apagado sin aviso. Me despertaba tarde, a veces ni me duchaba, comía lo primero que encontraba. Si no había nada, me saltaba las comidas. Una copa de vino al mediodía. 2 más por la tarde, solo para adormecer la voz que me taladraba por dentro. No era un adicto, pero tampoco estaba sobrio. Netflix sonaba de fondo, una distracción vacía. Me decía que era para despejarme, pero en realidad era solo ruido para no escucharme. Apagué el teléfono durante días, lo encendía y lo dejaba en modo avión. Solo ver notificaciones me provocaba un vacío en el estómago. No quería hablar con nadie, no quería explicar nada, no tenía respuestas. Ni siquiera para mí. Recuerdo una tarde, sentado en la cocina, mirando el reloj durante horas. Literalmente, viendo cómo el segundero daba vueltas, como si esperara que algo cambiara con solo observarlo. Me sentí ridículo, pero no podía moverme. Me volví invisible incluso para mis amigos. Algunos insistieron, otros se rindieron. Nadie entendía. Yo tampoco. El silencio emocional es sordo. No se nota, no se grita, se arrastra. Y te va vaciando por dentro. Cada pequeño acto de descuido era una forma de sabotaje. Dejaba platos sucios durante días. Tiraba la ropa al suelo.
No ventilaba la casa. Perdí el sentido del orden, de la higiene, de la dignidad. Era como si, al ver que todo se había derrumbado afuera, ahora necesitara destruir también lo que quedaba dentro. El dolor no tenía forma clara. Era difuso. No lloraba, no gritaba, no golpeaba paredes. Solo sentía una presión constante en el pecho, una niebla en la cabeza, un nudo en la garganta que nunca terminaba de subir ni de bajar. Y lo más duro, nadie lo notaba, porque sabía disimular. ¿Cómo explicas que te estás deshaciendo por dentro cuando por fuera todo parece igual? Porque cuando te rompes por fuera, alguien puede ayudarte a reconstruirte. Pero cuando la ruptura es interna, y nadie la ve, el riesgo es que termines creyendo que no vale la pena seguir. Y en ese punto estaba yo, suspendido entre lo que fui y lo que no sabía si volvería a ser. Aquel día no sé por qué fui. Una parte de mí todavía quería fingir que seguía perteneciendo a ese mundo. Charlas sobre inversión, conferencias privadas, aperitivos con nombres complicados y sonrisas aún más falsas. Me puse una americana arrugada, los zapatos sin limpiar y un nudo en la garganta. Llegué tarde, me senté al fondo y traté de pasar desapercibido. Y ahí estaba él, Mark, con su camisa impoluta, su andar seguro, su sonrisa medida. El mismo al que tantas veces desprecié, el mismo que brillaba justo cuando yo me hundía. Me revolvió el estómago verlo ahí, como si nada, mientras yo no podía ni mirarme al espejo. La charla fue sobre modelos mentales para negocios resilientes. Palabras elegantes para lo mismo de siempre. Pero al acabar, me quedé. No sé por qué. Tal vez no quería volver aún a ese apartamento vacío. Entonces él se me acercó. Mi rival, mi enemigo. Pensé que venía a darme una lección. A clavarme una sonrisa condescendiente en la espalda. Me preparé para tragar veneno con cara de diplomacia. Pero lo que dijo me dejó sin defensa. «Te ves mal, Jesús», dijo sin rodeos. Y lo peor es que no lo dijo con burla. Lo dijo con sinceridad, sin rastro de superioridad. No supe qué responder. Solo me encogí de hombros. No tenía energía ni para fingir. Nos sentamos fuera, en una terraza desierta. Pedimos café. Yo no lo probé. Él tampoco. Hace 5 años yo estaba donde estás tú. Me soltó, como si estuviera hablando del tiempo. Levanté una ceja. ¿Mark? ¿Fracasado? Perdí todo. Empresa, reputación, incluso a mi hermano. No salí de casa en 3 meses. Hizo una pausa, hasta que empecé a leer a Epicteto. Pensé que era una marca de suplementos o algún gurú de LinkedIn. Pero no, hablaba del estoicismo. Me contó cómo había descubierto esa filosofía en medio del caos. Cómo le ayudó a entender que no podía controlar lo que le ocurría, pero sí cómo responder. No usó palabras grandes. No citó frases para impresionar. Solo habló. Claro, tranquilo, real. Y lo que más me desconcertó, no me juzgaba. No se burlaba. No venía a dar lecciones. Solo me veía. En ese momento, me sentí visto por primera vez en mucho tiempo. No tienes que creerme, dijo al irse. Solo empieza leyendo Manual de Vida, de Epicteto. Es corto. Te va a hacer daño. Pero del bueno. Volví a casa sin saber si me había humillado más su compasión que mi propia miseria. Pero esa noche, mientras el insomnio me abrazaba como de costumbre, busqué ese libro. Manual de Vida. Descargué un PDF. Lo abrí por curiosidad, y algo en esas frases secas, antiguas y directas, me golpeó. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Sentí como si alguien me estuviera hablando desde siglos atrás. Y por primera vez, no me sentí solo en mi ruina. Leí hasta el amanecer. No entendía todo, pero algo se había movido. Mark, el hombre al que quise destruir, me había tendido una cuerda en el abismo. Y aunque aún no sabía si quería escalar, al menos ya no quería seguir cayendo. No hubo epifanías, ninguna revelación deslumbrante, solo un silencio distinto al de siempre. Había oído cosas parecidas antes, pero ahora no solo la entendí, la sentí. Y eso fue nuevo. El mundo seguía igual. El proyecto muerto, mi reputación hecha trizas, Susana en silencio absoluto. Pero algo dentro de mí se había desplazado 1 milímetro. Una mínima grieta en el muro. Una fisura por donde podía entrar la luz. No era esperanza, era otra cosa, responsabilidad, quizás. Y empecé ahí, con lo que sí podía controlar. Hasta entonces, me levantaba cuando el insomnio se hartaba de mí. Pero esa semana, puse la alarma a las 7, y me levanté,
no para ser productivo, solo para estar de pie y caminar. No limpié todo el piso, pero ordené la cocina, lavé los platos, tiré los sobres acumulados en la encimera, hice acto de presencia, como quien dice, estoy aquí. Y eso fue suficiente ese día. No abrí redes sociales, no busqué más artículos sobre Mark, ni sobre lo que decían de mí en foros de inversión. No me torturé con imágenes de éxito ajeno. Me propuse mirar solo mi camino, por estrecho que fuera, y fue brutal el esfuerzo. Cada vez que mi mente me arrastraba hacia él, hacia él, ¿por qué no lo lograste? Hacia él, mira cómo otros sí pueden. Yo respiraba, no para calmarme, sino para resistir. Mark me recomendó un par de libros más. Uno era Meditaciones de Marco Aurelio. Lo leí despacio, con la sensación de estar espiando los pensamientos privados de un emperador que también se sentía solo, agotado, impotente frente a la vida. Y de alguna forma, eso me humanizó. No, yo no tenía un ejército, pero tenía mi mente y si él pudo entrenarla en medio del caos, tal vez yo también. Empecé a identificar una idea clave: hay cosas que dependen de mí, y otras que no. Y perder energía en lo segundo era una forma de autodestrucción silenciosa. No podía hacer que Susana volviera, no podía borrar los titulares que me llamaban fracasado, no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo hablarme cada mañana, cómo mover mi cuerpo, aunque no quisiera, cómo sostener la mirada cuando me veía reflejado en los escaparates de la ciudad. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente el día. ¿Dónde reaccioné sin pensar? ¿Dónde actué con templanza? ¿En qué momento me rendí y en cuál resistí? No era autoayuda, era entrenamiento, sin excusas, sin adornos. También volví a caminar, media hora, sin móvil, sin música, con la ciudad ruidosa alrededor y mis pensamientos por dentro. Y en esos pasos simples, encontré espacio, entre el impulso y la respuesta. Empecé a notar que podía observar mis emociones sin dejarme arrastrar por ellas. Que el enojo, la culpa, la envidia no eran cadenas, eran señales. Y yo tenía el poder de interpretarlas. Claro que no era fácil. La voz del desprecio interior seguía ahí, pero ya no gritaba, susurraba. Y yo empezaba a responderle, no con elogios, sino con firmeza. No eres basura, solo caíste. No todos te odian, solo proyectas tu vergüenza. No perdiste todo, aún estás vivo. Día a día, el dolor seguía, pero ya no era el dolor del abandono. Era el dolor del crecimiento, ese que arde distinto, no por ser menos duro, sino por tener dirección. Había empezado a comprender que no hay paz sin conflicto interior, que no hay serenidad sin lucha y que la victoria más silenciosa, la que nadie ve ni aplaude, es la de controlar tu propia mente cuando todo se tambalea. Así, sin fanfarria ni milagros, la semilla del cambio había echado raíces. No sabía aún si florecería, pero ya no era el hombre que se dejaba morir frente al mar. Era alguien que, por fin, empezaba a elegir cómo mirar la tormenta. Ya no soy el mismo hombre que miraba el horizonte como si esperara que algo lo salvara. Ya no reacciono de inmediato ante cada pensamiento o emoción que aparece. He aprendido, a fuerza de repetición, que entre el impulso y la respuesta hay un espacio, y que ese espacio, aunque sea diminuto, es donde se juega mi libertad. Cuando algo me irrita, no descargo, me detengo, respiro, me observo. No siempre gano la batalla. He dejado de necesitar la validación de otros como un adicto necesita su dosis. Antes, cada gesto, cada mirada, cada mensaje o ausencia, era una evaluación sobre mí. Hoy ya no espero aplausos, ni temo los silencios. No es que me dé igual, es que ya no me define. He vuelto a ver a mi padre, fue extraño al principio, siempre tuvimos una relación funcional, pero distante. Un día lo llamé para tomar un café, solo eso, sin intenciones ocultas, sin expectativas. Lo escuché hablar de su infancia, de su primer fracaso laboral, de cómo lo marcó. Y por primera vez, lo vi no como mi padre, sino como un hombre, herido, imperfecto, estoico sin saberlo. A veces, el cambio más profundo no se nota. No lo celebras con gritos, se manifiesta en detalles, en cómo respondes cuando alguien te interrumpe, en cómo miras a quien antes juzgabas, en cómo ya no usas el sarcasmo como escudo. También me reconcilié con algunos amigos que se habían alejado. No les reproché su ausencia,
solo les hable con acento agudo como quien ha tocado fondo y no necesita fingir nada. Fue liberador decir, me equivoqué, y aún más, decir, no sé quién soy ahora, pero estoy aprendiendo. En la oficina, volví a ver a algunos de mis antiguos empleados. Había resentimiento, pero también había curiosidad, porque no volví siendo el jefe arrogante de antes. Ahora los escuchaba, les preguntaba por sus vidas, les reconocía cosas que antes daba por sentado, no para ganar puntos, sino porque entendí que liderar no es mandar, es servir sin servilismo, es sostener sin imponer. Y entonces, una tarde cualquiera, volví a cruzarme con Susana, fue casual, o eso quiero creer. Iba caminando por cuando la vi salir de una librería. Nos miramos y esta vez, no hubo tensión, no hubo máscaras, solo dos personas que compartieron un pedazo de vida y se dejaron marcas. Fuimos a tomar un café. Yo ya no necesitaba que volviera. Solo quería agradecerle por haberse ido, porque su partida me obligó a enfrentar mi peor versión. Hablamos sin culpas, sin reproches. Le conté todo, no como quien quiere justificar, sino como quien finalmente puede narrar su historia sin vergüenza. Ella me escuchó, dijo que me veía distinto, más liviano y creo que tenía razón. Nos despedimos con una sonrisa honesta, como si hubiéramos cerrado un ciclo, con un abrazo silencioso. Por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente libre. No fue un renacer espectacular, no hubo titulares, ni celebraciones, ni discursos motivacionales, fue más bien como encender una vela en mitad de un apagón. Frágil, pero suficiente. Decidí volver a emprender, pero esta vez no para demostrarle nada a nadie, ni siquiera a mí. Ya no buscaba redención, ni revancha, solo quería construir algo útil, honesto y, sobre todo, hacerlo en paz. Empecé pequeño, sin inversores, sin promesas infladas, sin la obsesión de escalar a toda costa. El Jesús de antes habría sentido vergüenza, en cambio, sentía alivio. Mi nueva empresa no llevaba mi nombre, no tenía oficinas con vistas espectaculares, no había agendas ocultas ni reuniones para alimentar egos, solo un grupo de personas haciendo lo mejor que podían, cada día, con propósito y sobriedad. Y fue curioso, al soltar la ansiedad por ganar, empecé a ganar de verdad, no en cifras récord, sino en algo más raro: estabilidad emocional, concentración, alegría tranquila. La libertad más poderosa no es la financiera, ni la que aparece en redes con frases huecas, es la que siento al saber que, si todo volvía a fallar, yo no me derrumbaría, porque ya no era lo que tenía, era lo que podía sostener dentro de mí. Empecé a tomar decisiones sin miedo, no por impulsos ni por necesidad de controlar cada variable. Aprendí a aceptar que hay cosas que simplemente no dependen de mí y en lugar de resistirme, me adaptaba, como el bambú, que se dobla con el viento, pero no se quiebra. Solo tenía que ser coherente con mis valores, seguían existiendo los desafíos, las tensiones, las dudas, pero ahora no eran enemigos, eran parte del paisaje. Ya no caminaba ciego ni asustado. No eres libre cuando todo te sale bien. Eres libre cuando no necesitas que todo te salga bien para estar en paz. Mark, aquel que una vez detesté, se convirtió en alguien a quien admiraba en silencio. Nunca nos hicimos amigos íntimos, pero bastó una conversación para transformar una enemistad en respeto. Un día me invitaron a dar una charla, no acepté de inmediato, dudé, pensé que no tenía nada que decir, pero luego me di cuenta de que no era mi ego el que hablaba, era mi experiencia, y si mi historia podía evitar que otro hombre se ahogara en su propio desprecio, valía la pena compartirla. Fui y conté lo esencial, sin adornos, sin vender éxito, ni fórmulas, ni humo, solo esto: se puede caer y no quedar roto, se puede perderlo todo y ganar lo único que importa: paz interior. Al final, alguien del público se acercó. No me dio la mano con entusiasmo, me miró con ojos sinceros, me dijo: gracias por hablar como un hombre de verdad. Me fui de ahí con el pecho liviano. Cierro los ojos cada noche con una paz que antes ni sabía que existía. No porque todo esté en orden, ni porque lo haya conseguido todo, sino porque por fin aprendí a dejar de medir mi vida con la vara de los demás. Miro hacia atrás y no veo un fracaso. Veo una iniciación, que, sin saberlo,
Fue mi entrenamiento más profundo, mi escuela más honesta, mi maestro más brutal. Vivimos atrapados en métricas vacía, seguidores, beneficios, reconocimiento. Yo mismo fui esclavo de eso durante años, quería ser admirado, respetado, aplaudido, pensaba que eso me daría valor, pero todo eso era fachada y cuando la fachada se vino abajo, lo único que quedó fue la pregunta: ¿quién eres cuando nadie te mira? El estoicismo no me convirtió en un héroe, no me hizo invencible, me hizo humano, me dio herramientas para sostenerme cuando todo temblaba, me enseñó que vivir bien no es evitar el dolor, sino atravesarlo con dignidad. Hoy, cuando alguien me pregunta si volví a ser exitoso, sonrío, porque entiendo lo que de verdad quieren decir, y les contesto con calma: sí, pero no como antes. Ahora es otro tipo de éxito. Éxito es poder sentarme con mi padre y escucharlo sin prisas. Es mirar a Susana a los ojos sin rencor, sin deuda, sin máscara. Es saber que, aunque la tormenta vuelva, yo ya no me ahogaré en ella. El carácter es lo que permanece cuando todo lo demás se desvanece, y eso fue lo que cultivé en la oscuridad. Carácter, a través de la disciplina, del silencio, del autocontrol, a través de renunciar a la queja, al juicio innecesario, al deseo de controlar lo incontrolable. La virtud, decía Marco Aurelio, es suficiente, y ahora entiendo por qué. Cuando actúas desde la virtud, no necesitas validación, no dependes del resultado externo, te guías por lo que es correcto, no por lo que es rentable, y eso, paradójicamente, te da una fuerza que ninguna victoria superficial te puede ofrecer. A veces camino por la playa al amanecer, solo, sin reloj, sin teléfono, sin nadie a quien impresionar, y en esos momentos entiendo que lo he conseguido todo, ya no me falta nada, he dejado de sentirme incompleto, me convertí en alguien que puede mirar de frente su historia, sin vergüenza ni orgullo, solo con verdad, y eso, en un mundo que vende apariencias, es una revolución silenciosa. Y si hay algo que quiero que otros hombres entiendan, especialmente aquellos que, como yo, han sentido que han perdido su lugar en el mundo, es esto: tu valor no se borra cuando fallas, se revela, porque el que sigue adelante, aún roto, aún cansado, aún solo, ese hombre ya no necesita demostrar nada, ese hombre ha despertado. El viaje no termina nunca, sigo aprendiendo, sigo cayendo, sigo levantándome, pero ahora lo hago con otra mirada, con otra intención. Busco ser íntegro, no busco ganar, sino actuar con virtud. No busco control, busco aceptación, y siento que estoy viviendo de verdad. Así que si has llegado hasta aquí, si tú también estás pasando por una caída, una pérdida, una tormenta interior, no corras, no te escondas, no luches contra lo inevitable. Observa, escucha, aprende y recuerda esto: el fracaso no es el final, es el comienzo de una vida más real, más profundo, más estoico. Cuando apago la luz cada noche, ya no repaso mis errores con rabia ni mis logros con orgullo, solo respiro y agradezco, porque vivir con virtud, en silencio, en coherencia, es el mayor triunfo que he conocido. Si te ha gustado este vídeo, clica en el siguiente para ver más historias de empoderamiento. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos. Comparte y déjanos un comentario con tu opinión, nos encantará leerte.